¿Alguna, por favor, me avisa si todavía no se lo di? A mí me puedes dar. A ver, Jerónima, acá estás. Ahí va. ¿Alguien más? Nicolás, ¿te ha llegado el Después, permiso? Creo que sí. Bien, perfecto. Ahí te di, ¿no, Nicolás? Bien, perfecto. Pueden bajar la mano entonces, así no me quedo con la idea de que están por preguntar algo. Entonces, bueno, primero que nada, hemos llegado a la última clase del semestre, así que a todos los que están aquí presentes, lo primero que quiero hacer es felicitarlos, porque es un verdadero logro haber llegado hasta acá. No lo estoy diciendo en joda, posta que el primer semestre de facultad debe ser de los más difíciles y muchísimo más en las condiciones que lo tuvieron que sobrevivir ustedes, así que mis respetos y felicitaciones para todos ustedes. Bien. Después de eso, eh, les estaba comentando hace un ratito, digo, para los que entraron después, la idea de la clase de hoy es hacer como un mega repaso de todo lo que va para el parcial. Voy a tratar de ir más o menos rápido para que nos quede un poco de tiempo para ver ejercicios, pero por favor, si se me está yendo la moto, me frenan y respondemos las dudas que vayan quedando. Segundo elemento que quería comentar, todo lo que quede escrito, digamos, en el pizarrón, yo después se los paso en un PDF acá por el chat. Entonces, prefiero que presten atención y traten de seguir el repaso, que voy a tratar, como les dije, de hacerlo medio rápido, y a que se queden como en el camino por sacar apuntes, ¿está? Aviso desde ya por las dudas entonces que voy a pasarles las notas después. Por supuesto que si quieren pasar apuntes, eh, tienen, por supuesto que lo pueden hacer, pero sepan que yo les voy a pasar al final las notas de la clase de hoy, ¿bien? Entonces, sin más preámbulos, arranquemos. Voy a compartirles pues la pantalla. Y acá estamos, ¿bien? Camila, dime. ¿O quedó levantada la mano de...? Creo que a Camila le quedó levantada la mano. No me acuerdo si me había pedido para grabar, pero sí, efectivamente, debe haber sido que quedó levantada la mano. Bien. Puede ser. En fin, vamos a arrancar entonces. Primero que nada, y como punto cero, ¿tá? Quiero recordar un elemento nada más que habíamos, que en realidad fue de los temas que fueron para el primer parcial, que es el tema de la conservación de la energía. Si bien fue para el primer parcial, aparece recurrentemente en los siguientes prácticos que estuvimos viendo en esta segunda mitad del curso, así que no está de más repasarlo. Recuerden entonces que teníamos la ecuación que nos vinculaba el trabajo de las fuerzas no conservativas con la variación de la energía mecánica. Y de aquí se desprendía entonces que si se cumple la condición de que el trabajo de las fuerzas no conservativas es cero, entonces la energía mecánica se conserva. Dicho de otra forma, la variación de la energía mecánica entre cualquier par de instantes va a ser cero. ¿Ah? Entonces esto es un primer elemento que quería eh, recordar. Yendo ahora sí a sistemas de partículas y colisiones, que es el primero de los temas que va para este parcial. Aquí aparecían varios conceptos nuevos. Bien, el primero que aparecía era el tema del centro de masa. Bien, recuerden que definíamos la posición del centro de masa. No se olviden que esto es una cantidad vectorial, es la posición respecto a un cierto origen que nos definimos como referencia. Para un sistema de partículas discretas lo definíamos como la suma para cada una de las partículas de la masa de la partícula por la posición de esa partícula respecto al origen que la estamos midiendo, ¿no? Todo esto dividido la masa total del sistema. ¿Bien? Entonces, además de este concepto, aparecía el concepto de la cantidad de movimiento. Donde habíamos definido, por un lado, la cantidad de movimiento para el caso de una partícula, ¿bien? Tenemos una partícula que se está moviendo, tiene una masa m y se mueve con una cierta velocidad v, definimos su cantidad de movimiento simplemente como el producto de la masa por la velocidad. Bien, es nomás una cantidad que nos permite
cuantificar este producto de cosas que a priori no tiene mucho sentido, ¿no? Uno mira eso y dice, ¿para qué defino esto? Pero bueno, después fue que le encontramos un sentido. Antes de ir a eso, teníamos también el caso del sistema de partículas, donde, recuerden, eso habitualmente lo llamábamos con una P mayúscula, a diferencia de la P minúscula que le asignábamos a la única partícula. Esto es simplemente hacer la suma de todas las cantidades de movimiento de cada una de las partículas, y resultaba que si desarrollábamos esa suma, obteníamos que esto es igual a la masa total por la velocidad del centro de masas. ¿Bien? Ahora, ¿qué importancia tiene esta cantidad? Bueno, que habíamos visto que si definimos esta cantidad medio estrafalaria, podemos ver que resulta que se conserva esa cantidad. Bien, entonces lo otro que vimos es la conservación. Entonces, ¿cómo definimos bajo qué condiciones se conserva? Bueno, eso surge a partir de la segunda ley de Newton, escrita en términos de la cantidad de movimiento. La segunda ley de Newton, escrita en términos de la cantidad de movimiento, queda como la suma de las fuerzas externas es igual a la derivada de la cantidad de movimiento del sistema respecto al tiempo. ¿Bien? De aquí se desprende entonces que si la suma de fuerzas externas es cero, entonces la cantidad de movimiento es una constante. ¿Bien? Aquí surgía entonces la segunda ley de conservación que vimos en el curso. La primera era la ley de conservación de la energía. Ahora tenemos la ley de conservación de la cantidad de movimiento. ¿Bien? Bueno, después de esto vimos, estudiamos, teniendo este elemento de la conservación de la cantidad de movimiento, pudimos estudiar las colisiones. ¿Bien? Donde ahí hicimos una clasificación e identificamos que podíamos tener dos extremos en esta clasificación. Uno de los extremos eran las colisiones elásticas, donde se verificaba que la energía cinética se conservaba. ¿Ah? En realidad, lo que resulta en las colisiones elásticas es que se conserva la energía mecánica en general, pero como en una colisión estándar, llámese, vienen dos partículas con una cierta velocidad, chocan y después se alejan, la única energía mecánica que termina variando, o sea, que termina pudiendo variar, es la energía cinética. Entonces es equivalente decir que se conserva la energía mecánica a decir que se conserva la energía cinética. ¿Bien? Por eso solemos hablar más que nada de la energía cinética. Y luego vimos que en el otro extremo teníamos las colisiones completamente inelásticas. ¿Bien? Donde lo que ocurría en este otro extremo era que una vez que colisionaban las dos partículas o las dos masas, terminaban quedando pegadas. Entonces, escrito en forma de ecuación, eso lo decíamos como que al final ambas partículas tenían la misma velocidad. La velocidad final de la partícula 1 es igual a la de la partícula 2. Permítanme dejarlo escrito. Esto es equivalente a decir que los cuerpos quedan pegados. Permítanme bajar un poco esta parte. Queda un elemento que quería mencionar de este tema, y es que hacíamos un pequeño hincapié en qué pasa con la conservación de la cantidad de movimiento cuando estamos analizando una colisión. ¿Se acuerdan que en el caso de una colisión habíamos analizado que las fuerzas que generan esa colisión, o sea, las fuerzas de impacto que se producen entre las dos partículas, son fuerzas que tienen una magnitud muy grande, o sea, un módulo muy grande, y que actúan durante un periodo muy corto de tiempo? A esas fuerzas les llamábamos impulsivas. Habíamos visto que debido a esa característica que tenían las fuerzas de las colisiones, cuando hablábamos de la conservación de P, esta condición que teníamos acá la podíamos relajar un poco. ¿Se acuerdan? Habíamos visto que no hacía falta pedir que la suma de fuerzas externas fuera cero para que se conserve la cantidad de movimiento en una colisión, sino que alcanza con pedir que la suma de fuerzas externas,
que la suma de fuerzas impulsivas externas sea cero. Permítanme dejarlo por escrito. Entonces, en una colisión, es el último elemento, se conserva la cantidad de movimiento siempre que no haya fuerzas impulsivas externas. ¿Ah? ¿Y cómo era que se definían las fuerzas impulsivas? Una fuerza impulsiva es una fuerza que tiene un módulo muy grande y actúa por un periodo muy corto de tiempo. ¿Tá? Eso es una fuerza impulsiva. Y entonces veíamos que una fuerza de colisión cumple con esa característica, pero por ejemplo el peso no. El peso, en comparación con una fuerza de colisión, tiene un módulo bastante bajo y además no actúa durante un periodo corto de tiempo, está actuando durante todo el tiempo. Por poner un ejemplo. ¿Se entendió? Pero creo que entendí al revés, me parece entonces. O A sea, las ver. impulsivas tienen que ser cero. Sí, siempre que no haya fuerzas impulsivas externas. Lo que ocurre en una colisión es que la fuerza del choque es una fuerza interna, entonces esa no cuenta. ¿Bien? Claro, pero por ejemplo, si el peso es, o sea, no es cero, igual es como cero impulsiva. Ahí va, el peso puede estar actuando en el sistema, pero como no es una fuerza impulsiva, no importa. ¿Tá? Lo que preciso para que se conserve P en una colisión es que no haya fuerzas impulsivas externas. El peso no es una fuerza impulsiva, entonces puede estar actuando y no me molesta a los efectos de que se conserve P en una colisión. ¿Ahora sí? Gracias. Está, genial. ¿Alguna pregunta de la parte de sistemas de partículas y colisiones? Entonces, como comentarios generales de esto, es difícil hacer como una categorización de, bueno, frente a un ejercicio que implique cantidad de movimiento hay que hacer esto y después esto, porque hay muchos tipos de ejercicios, o sea, podemos tener varias variantes. ¿Se acuerdan que mismo en el práctico teníamos desde ejercicios con colisiones estándar, llámese un ejercicio donde lo que tengo que plantear es, se conserva P y o bien se conserva acá si esa colisión es elástica, o bien las velocidades son iguales si la colisión es inelástica. Bien, eso sería el caso de un ejercicio de colisiones estándar. Pero después teníamos otros ejemplos más raros, como por ejemplo los ejercicios del principio del práctico, donde en realidad lo que teníamos no era una colisión, sino que era simplemente un cambio en la configuración del sistema. ¿Se acuerdan aquel de la canoa, el del perro que se movía? Entonces, lo que me gustaría que se queden de esta parte, más que nada, es que ustedes puedan, teniendo estos elementos, traducir la información de la letra a una ecuación. Entonces, por ejemplo, me describen un sistema donde no hay fuerzas externas. Ok, yo sé que se cumple esta ecuación, la voy a escribir. ¿Ah? Me dicen que tengo una colisión completamente inelástica. Bueno, yo sé entonces que también se verifica esto, lo voy a escribir. Y escribiendo, o sea, traduciendo esa información a ecuaciones, finalmente siempre les queda la cantidad de ecuaciones que necesitan para poder resolver, despejar lo que les piden, digamos. Entonces, Irina, en los ejercicios donde tenemos, por ejemplo, dos partículas puntuales que colisionan, sí, estoy de acuerdo con esa afirmación que decís. Siempre se va a conservar el P. ¿Se acuerdan que pasaba algo raro cuando teníamos rígidos? Que ya lo vamos a ver en un ratito. ¿Ah? Cuando teníamos rígidos, de repente yo impacto contra un lado del rígido y eso genera que tenga una fuerza impulsiva externa en otro lado del rígido, y ahí se complicaba un poco. Pero cuando son partículas, sí. Cuando lo que colisionan son partículas, siempre se conserva P. ¿Ah? Ahí va, Romina, y podía pasar que no nos dijeran que era elástica o inelástica, pero sí nos decían cómo era la fuerza de interacción, que eso era lo que pasaba en los últimos dos ejercicios del práctico 8. O de repente nos dicen, es una colisión inelástica, no completamente inelástica, pero me dicen con qué velocidad termina una de las partículas. Esto es, si no me dicen que es elástica ni completamente inelástica, alguna información adicional me tienen que dar.
Ya sea la fuerza es una fuerza del resorte, ya sea al final la partícula 1 sale con velocidad 3, ¿bien? Pero sí, nos tienen que agregar información. ¿Respondí la pregunta, Romina? Perfecto. Seguimos entonces. Vamos entonces con la parte de cinemática y dinámica de cuerpos rígidos. Esta parte era un poquito larga, ¿se acuerdan que se correspondía con 2 prácticos enteros? Entonces, vamos a globalmente separar esto en las 2 partes que aparecen en el título, llámese cinemática y dinámica. ¿Ok? Entonces, por un lado teníamos la parte de cinemática, que era bastante cortita. En este caso, recuerden que lo que teníamos era, bueno, definimos nuevas cantidades cinemáticas, pero que ahora son angulares, ¿está? Yo en cinemática de la partícula tenía la posición, la velocidad y la aceleración. Bueno, yo ahora tengo la posición angular, la velocidad angular y la aceleración angular, todas las cuales pueden estar variando en el tiempo, ¿tá? Dependiendo de cómo es el sistema que estamos describiendo. Y recuerden que se verificaban las mismas relaciones entre estas cantidades que teníamos cuando, en el caso de la cinemática de la partícula, ¿bien? Entonces, si yo quería pasar de la posición angular a la velocidad angular, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué operación tengo que hacer con la posición para obtener la velocidad? Derivar. Derivar, ¿verdad? Entonces yo podía pasar de una a otra derivando exactamente igual que hacíamos cuando teníamos las cantidades lineales. Lo mismo si quiero pasar de la velocidad angular a la aceleración angular. Y si quiero hacer el camino inverso, hacíamos la operación inversa, ¿se acuerdan? Integramos en el tiempo para hacer el recorrido hacia atrás. ¿Ok? Entonces, primero que nada vimos que teníamos estas relaciones entre las cantidades, o sea, una introducción muy parecida a lo que habíamos hecho en cinemática de la partícula. Fabricio, por favor. Y después, habíamos visto, bueno, qué pasaba cuando tenemos, por ejemplo, una rotación pura. Llámese, tenemos un rígido, papa, que está girando con una cierta velocidad angular o aceleración angular, alrededor de un cierto punto O, ¿bien? Y quiero ver qué pasa con este punto P. Nosotros habíamos visto que cuando tenemos una rotación pura, todos los puntos del cuerpo realizan un movimiento circular alrededor del eje de rotación, ¿verdad? Entonces, si nosotros identificamos acá la posición de este punto P y queremos ver cuánto se desplazó luego de recorrer, permítanme escribir esto del lado de abajo porque si no me va a quedar muy entreverado el dibujo, queremos saber qué arco de circunferencia recorrió, perdón, qué ángulo recorrió cuando se trasladó un cierto arco de circunferencia, llamémoslo S. Bueno, habíamos visto que las podíamos relacionar de la siguiente manera. Teníamos que esa distancia recorrida S era simplemente el desplazamiento angular por la distancia a el eje respecto al cual está rotando. ¿Se acuerdan de esto? Esto nos permitía entonces generar una conexión entre lo que serían las variables lineales y angulares, y derivando sucesivamente encontrábamos todas las demás. Derivando esto tenemos entonces que la velocidad del punto P, la velocidad lineal, es la velocidad angular con la que está rotando el rígido por la distancia a la cual está ese punto que estoy analizando, y que la aceleración tangencial de P la podíamos determinar como la aceleración angular por la distancia a la cual se encuentra el punto respecto al punto de rotación. Recuerden que esto solo nos permite determinar la aceleración tangencial. Nosotros además habíamos visto que si esto se está moviendo en un círculo, tenemos que tener una componente centrípeta de la aceleración. Pero esa ya la habíamos visto hace pila. ¿Se acuerdan cómo quedaba? ¿No? B cuadrado sobre R. Excelente. B cuadrado sobre R. ¿Tá? Donde estamos hablando siempre, estamos analizando un punto en particular para poder hacer la conexión entre las variables lineales y angulares. Bueno, y aparte de esto habíamos visto un caso particular, ya que estamos haciendo toda la conexión con lo que pasaba
en el caso lineal, entonces habíamos analizado el caso con aceleración angular constante. ¿Bien? Ahí teníamos que la aceleración, podemos darle un nombre, alfa cero, o sea, simplemente es una constante, y en el caso de la velocidad angular y el desplazamiento angular, se verificaban ecuaciones muy similares a las que teníamos en cinemática de la partícula. En particular, teníamos que la velocidad angular era omega cero más alfa cero por t, y que la posición angular estaba dada por la posición angular inicial, más la velocidad angular inicial por t, más alfa por t al cuadrado sobre 2. Esto simplemente para recordar que no hay nada nuevo en realidad cuando hablamos de cinemática de la rotación. Todo el análisis es muy similar y todo se puede generar en analogía a lo que habíamos visto en cinemática de la partícula. ¿Alguna duda de esta parte? ¿Seguimos? Perfecto. Sigamos. Vamos entonces con la parte de dinámica, que ahora sí, acá sí aparecían muchos conceptos nuevos. Acá la analogía ya no era tan trivial como resultaba en la parte de cinemática. Entonces, para la dinámica definíamos un montón de cosas nuevas. Entre ellas estaba el momento de inercia. ¿Bien? Lo denotábamos con la letra I y habíamos definido este momento de inercia en particular. Ahí, inercia. Lo habíamos definido por un lado para un sistema de partículas discretas o puntuales. En el caso de un sistema de partículas puntuales, la definición era bastante sencilla. Teníamos que el momento de inercia respecto a un eje que pasa por un cierto punto O, lo determinábamos como la suma en cada una de esas partículas puntuales de la masa de cada partícula por la posición de cada partícula respecto al eje al cuadrado. ¿Bien? Entonces, si teníamos un sistema, no sé, con 5 partículas, hallar el momento de inercia era bastante sencillo, era sumar los 5 términos correspondientes. Ahora, si tenemos un rígido, ya la cosa cambia. Ahí teníamos que imaginar como que ese rígido estaba compuesto por muchas partículas, hacer el pasaje al continuo, ¿se acuerdan? Terminamos con una integral. A los efectos prácticos, ¿qué nos interesa a nosotros? Bueno, si tenemos un cuerpo rígido, nosotros recurríamos a la tabla que nos dan. En el parcial van a tener una tabla muy parecida a la que está al comienzo del práctico 10. ¿Bien? Ahora, no todos los momentos de inercia que necesitemos van a estar contenidos en esa tabla. Si no lo están, usamos la tabla y el teorema de Steiner o de ejes paralelos. ¿Qué decía el teorema de Steiner? Bueno, establecía que el momento de inercia respecto a un cierto eje O es igual al momento de inercia respecto a un eje paralelo a ese eje original, pero que pasa por el centro de masa, más la masa total por la distancia entre esos dos ejes al cuadrado. Permítanme, para que esto quede completo, permítanme escribir todas estas cosas que dije. Entonces, esto que está acá es el momento de inercia respecto a un eje O. ¿Bien? Esto que está acá es el momento de inercia respecto a un eje paralelo. Esta parte es muy importante, que tiene que ser paralelo al eje que estoy queriendo determinar. ¿Bien? Paralelo a O. ¿Y qué pasa? Por el centro de masa. Y lo único que me queda definir acá es esta D, que es la distancia entre los ejes. Espero que no me odien porque esto está medio desprolijo. Permítanme bajar esto un poquito. Entonces, ahí va. ¿Hasta acá bien? Entonces tenemos
Dijimos entonces que definíamos el momento de inercia para un sistema de partículas de esta manera. Si lo que tenemos es un cuerpo rígido, recurrimos a la tabla. Y si es necesario, adicionamos el teorema de Steiner, si necesitamos trasladar alguno de los momentos de inercia que nos dan en la tabla. ¿Está bien? Otra cosa que definimos cuando hablamos de dinámica de cuerpos rígidos, definimos el concepto de torque. Bien, recuerden que si teníamos... Profe, Sí, sí, escucho. inercia. Si después podrías mostrar algún ejemplo cuando hay tipo aros que se le hacen agujeros y esas cosas. Porque siempre me entrevero haciendo esos ejercicios. Dale, vemos si nos da el tiempo para hacer eso. ¿Dale? Entonces, dijimos que definimos entonces el concepto de torque, donde, bueno, lo que teníamos en este caso era, supongamos que tenemos un cierto rígido, y queremos calcular el torque que realiza una fuerza respecto a un cierto origen que nos tomamos aquí, que es un cierto origen O. Tenemos una fuerza aplicada F, que está aplicada a una cierta distancia de ese origen, y esa distancia es R. ¿Bien? En esta situación, el torque asociado a la fuerza F respecto al punto O va a estar dado por el producto vectorial entre R y F. Y acá voy a ir muy rápido porque ya lo hemos hablado un montonazo de veces, pero bueno, entonces podemos calcular el módulo como el módulo de la distancia por el módulo de la fuerza, por el seno del ángulo que forman entre ellos, o lo que es lo mismo, la distancia perpendicular a la línea de acción de la fuerza, ¿se acuerdan? Por la fuerza. ¿Bien? Después teníamos la dirección, que recuerden que tenía que ser perpendicular al plano que forman R y F. Muy desprolijo eso. Y F, ahí va. Y por último, el sentido quedaba determinado por la regla de la mano derecha. ¿Ah? Ok, entonces, habiendo definido estos dos conceptos, el momento de inercia y el torque, podíamos entonces pasar a analizar de manera un poquito más general cómo es el movimiento, bien, de un cuerpo rígido que está rotando y trasladándose a la vez. Bien, y podíamos hacerlo por dos caminos. Entonces, permítanme bajar todo esto. Ahí va. Entonces, cuando tenemos un cuerpo rígido que rota y se traslada, podíamos analizarlo por dos caminos, o bien usando directamente, digamos, dinámica propiamente, o bien con energía. ¿Ah? Entonces, si lo veíamos por dinámica, el procedimiento era bastante similar a lo que ya habíamos visto en el caso de la partícula. Teníamos que empezar planteando el diagrama de cuerpo libre, elegir nuestro sistema de coordenadas. Ahí, ahí va. Y por último, plantear lo que sería lo equivalente a la segunda ley de Newton, cuando teníamos partículas, que ahora se convirtió en dos cosas. Tenemos, por un lado, la segunda ley de Newton, que ahora le damos el nombre de primera cardinal. Esto es suma de fuerzas externas. Va a ser igual a la masa total por la aceleración del centro de masas. Y después teníamos que plantear la segunda cardinal, donde ahora involucrábamos el torque, ¿bien? Sería el equivalente de la primera cardinal, pero en rotaciones. Entonces planteamos que la suma de torques externos respecto a un cierto punto P sea igual a el momento de inercia respecto a ese mismo punto P por la aceleración angular. ¿Qué condiciones tenía que verificar este punto P? Respecto a qué puntos yo puedo plantear la segunda cardinal. La segunda cardinal. ¿Alguno se acuerda? Que la aceleración tiene que ser cero.
es el alfa. En realidad, o sea, respecto a ese punto, Sí, en P. Tipo ahí como está va. P. Esa Y es que no, una, y que y no que tiene que no. haber rozamiento. Un punto No, fijo o el no, centro no, de no. masa era. Es No cerradura, sí. necesariamente. Lo que resultaba, digamos, las condiciones que tenía que verificar este punto, digamos, respecto a donde calculamos, a donde escribimos la segunda cardinal, es que sea o bien un punto fijo en un sistema inercial, o bien el centro de masa. ¿Ah? El centro de masa es el único punto acelerado donde podemos plantear la segunda cardinal. ¿Ah? Eso me gustaría que se lo graben. En cualquier otro punto acelerado no lo podemos plantear. Si queremos plantearlo en un punto que no es el centro de masa, tiene que ser un punto fijo en un sistema inercial. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí teníamos entonces cómo encarábamos el ejercicio de dinámica de cuerpos rígidos si lo planteamos por dinámica. Ahora, supongamos que podemos, porque, digamos, no hay ningún tiempo involucrado, no nos piden ninguna fuerza, nos dan la información en términos de posiciones y velocidades, entonces estamos en condiciones de resolver el ejercicio por energía. Acá era algo muy parecido a lo que hacíamos en dinámica de la partícula, o bueno, cuando planteamos un ejercicio de dinámica por energía cuando teníamos partículas. ¿Ah? Lo primero que hacíamos era dibujar los instantes que queremos comparar. Y después planteamos la energía en uno y otro. Primero que nada, nunca se olviden, por favor, si van a resolver un ejercicio por energía, verifiquen si esto es verdad o no. Puede suceder que esto no sea verdad y que igual lo podamos resolver por energía. ¿Se acuerdan? Eso nos pasaba también en el caso de la partícula, que bueno, en realidad, ok, si no es cero, no importa, sabemos que es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas y capaz que el trabajo de las fuerzas no conservativas que actúan lo podemos calcular, pero nunca se olviden, por favor, de verificar esto. ¿Ah? Y el último ítem es que ahora que estamos en rígidos, que es lo nuevo, bueno, perdón, recuerden que ahora la energía cinética de un cuerpo rígido, la energía cinética total, estará compuesta por dos términos. Bien, recuerden que estamos viendo el caso de un cuerpo rígido que rota y se traslada, tendremos entonces una energía cinética de traslación y una energía cinética de rotación. La energía cinética de traslación se parece mucho a lo que teníamos en el caso de la partícula. Era simplemente la masa total por la velocidad del centro de masa al cuadrado sobre 2. Y en el caso de la energía cinética de rotación, ahora sí aparecía un término nuevo en función de variables nuevas que estuvimos definiendo. Aquí en este caso lo que nos quedaba era el momento de inercia respecto al centro de masa por la velocidad angular al cuadrado sobre 2. Y aquí nos queda entonces cómo tendríamos que resolver un ejercicio de un cuerpo rígido que rota y se traslada si lo encaramos por energía. ¿Hasta acá alguna pregunta? Prometo que la parte de cinemática y dinámica de cuerpos rígidos es la más larga y pesada. Sigamos entonces. Nos queda un ítem a repasar de la parte de cinemática y dinámica de cuerpos rígidos, que es la rodadura sin deslizar, que es casi que un tema en sí mismo. ¿Ah? Lo único que nos falta repasar entonces, rodadura sin deslizamiento. Profe, ¿podés subir un toque la energía ahí? Le voy a sacar una captura igual. Recuerden que igual después les voy a Papá. pasar, Kevin, capaz que no estabas al principio, pero yo después les paso un PDF con todas las notas. ¿Ah? Ah, está genial, ¿verdad? Tranqui con eso. Sí, No les estaba dije al leyendo. principio para que puedan prestar atención tranquilos y que no tengan que estar a las corridas copiando. Seguimos entonces, rodadura sin deslizamiento. Acá lo que habíamos visto, lo vimos en una de las clases de práctico, que me gustaba la idea de que ustedes, en caso que no se acordaran, sepan que el planteo de cómo queda la condición de rodadura sin deslizar, siempre lo pueden volver a hacer porque es muy rápido. ¿Ah? Mismo lo vamos a hacer ahora. La rodadura sin deslizamiento, ¿cómo la describíamos? La componíamos como dos movimientos, una rotación y una traslación. Voy a escribir por aquí entonces, el término de traslación, imaginamos que todos los puntos de nuestro cuerpo
se mueven con la misma velocidad, que es la velocidad del centro de masa. Cuando consideramos la rotación, imaginemos que esto está rotando con una cierta velocidad omega, tenemos entonces que si estamos extrayendo solo la parte de rotación, o sea, imaginemos un término donde solo está rotando alrededor de su centro de masa, en ese caso el centro de masa está fijo, el punto que está alejado una cierta distancia igual al radio de este cuerpo se va a mover con omega por r, y el punto más bajo se va a mover con omega por r en el sentido contrario. Acá lo que estamos usando es esto que está acá, ¿bien? Que la velocidad de un punto cualquiera del rígido va a ser la velocidad angular con la que está rotando multiplicada por la distancia a la cual está ese punto. Y estamos evaluando en particular un punto que está en el borde y por lo tanto la distancia coincide con el radio. ¿Ah? Eso es lo que estamos usando acá. Cuando componemos esto, nos va a quedar entonces que el punto más alto va a tener una componente de velocidad hacia allá igual a la velocidad del centro de masa, acá también y acá también. Y además, el punto más alto va a tener una componente de la velocidad igual a omega por r, y el punto más bajo va a tener una componente de la velocidad igual a omega por r en el sentido contrario. Me interesa distinguir acá dos puntos en particular. Vamos a llamar a este punto más bajo punto P y a este punto más alto punto Q. Entonces, la condición de la rodadura sin deslizar es que la velocidad del punto P sea 0. ¿Ah? Es decir, en una rodadura sin deslizamiento, el punto de contacto con el piso no se está moviendo respecto al piso. ¿Bien? Si eso se verifica, entonces resulta que la suma vectorial de esta velocidad y esta velocidad nos tiene que dar 0. Dicho de otra manera, el módulo de la velocidad del centro de masa tiene que ser igual al módulo de omega por r. Y ahí se desprende la condición de rodadura sin deslizamiento. Esta es la condición que define una rodadura sin deslizar. ¿Bien? Se desprende otra condición interesante. Una vez que definimos eso, podemos ver qué pasa con la velocidad del punto Q. En este caso, fíjense que tenemos la suma algebraica, porque la suma vectorial, como ambos vectores apuntan en la misma dirección, la suma vectorial será simplemente la suma algebraica de estas dos velocidades. ¿Cómo nos queda entonces la velocidad del punto más alto en una rodadura sin deslizamiento? Dos veces omega por r, o lo que es lo mismo, 2 veces la velocidad del centro de masa. ¿Tá? Esta está bueno recordarla también, ¿ok? Pero, como les acabo de plantear, recuerden que este dibujito, si se olvidaron, lo pueden volver a hacer para estar tranquilos de cómo era bien la condición. ¿Tá? Tenemos ahí entonces la condición de rodadura sin deslizamiento, pero no quiero terminar este repaso sin hacer un recordatorio importante. Ahí. Que es el tema de qué pasa con los signos. ¿Tá? Que era un tema que había generado bastantes dudas en alguna clase, entonces permítanme simplemente resaltarlo por acá como un aspecto importante. Lo que quiero resaltar es que si el cuerpo está rodando sin deslizar, el sentido de la traslación y la rotación no son independientes. ¿Ah? Es decir, si yo sé que el cuerpo está rodando sin deslizar y a su vez se está, digamos, trasladando hacia la derecha, por ejemplo, yo ya sé para dónde tiene que estar rodando. No son independientes el movimiento de traslación y de rotación en cuanto a los sentidos. Permítanme entonces dejarlo por escrito. Si el cuerpo rueda sin deslizar, el sentido de rotación y traslación no son independientes. Entonces, simplemente para dejar eso
explícito o gráficamente aclarado, supongamos que nosotros tenemos un cuerpo que está rodando sin deslizar y además se está trasladando con una velocidad del centro de masa hacia allá. ¿Hacia dónde debería ser la velocidad angular? ¿En sentido horario o antihorario? Para que esté rodando sin deslizar. ¿Horario? Horario, excelente. ¿Ah? Entonces, supongamos que elegimos un sistema de coordenadas I, J, K, con K saliente. Cuando nosotros planteamos la condición de rodadura sin deslizamiento, vamos a tener que escribir que la velocidad del centro de masas va a ser menos omega por R. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? Estamos diciendo que si la velocidad del centro de masa está en el sentido positivo déjenme ponerlo así, del versor I, ¿bien? Con esto estamos diciendo que entonces la velocidad angular tiene que ser en el sentido negativo del versor K. Si, por el contrario, tenemos exactamente la misma situación, la velocidad del centro de masa, la velocidad angular, pero en su lugar elegimos un sistema de referencia dado por un versor I hacia la derecha, un versor J hacia arriba y un versor K entrante, entonces en este caso la condición estará dada por la velocidad del centro de masa igual a omega por R. ¿Bien? Porque estamos diciendo que cuando la velocidad del centro de masa tiene el sentido positivo del versor I, la velocidad angular debe tener el sentido positivo del versor K. Sí, Irina, efectivamente la velocidad angular, si bien acá ya lo estoy representando con esta flechita curva, en realidad va a ser un vector dado por la regla de la mano derecha. Si nosotros giramos los dedos en el sentido de esa flechita curva, el pulgar va a apuntar según la dirección del versor del vector omega. ¿Ah? ¿Alguna pregunta de esto? El sentido de giro del primero, en realidad acá lo que estamos diciendo es que estamos planteando la condición en este sistema de versores y acá estamos volviendo a plantear la condición para el mismo sistema, pero con este otro sistema de coordenadas. ¿Está? Ahí va, perfecto. Si no hay dudas, entonces seguimos con momento angular. Profe, una pregunta, en la parte Dale. dinámica, Sí, cuando dice la regla de Steiner, sí, m cuadrado, m es la masa total del rígido, sí, correcto. está genial, gracias. Gracias. Perfecto. Vamos con momento angular, ya casi estamos llegando al final. Entonces. Ay, me faltó poner acá el título de equilibrio de cuerpos rígidos, ahora que me doy cuenta. Mal yo. Ahora después lo agrego, si me permite. Pablo, yo después se los paso por el chat acá. ¿Ah? Entonces, momento angular, pues. Para el momento angular, nosotros habíamos, de vuelta, igual que cuando hicimos para la cantidad de movimiento, lo habíamos definido como en varias etapas. Empezamos definiendo el caso para una partícula. Vimos que para una partícula, el momento angular respecto a un cierto origen O que nos tomamos como referencia, lo podemos calcular como la posición de la partícula producto vectorial con su cantidad de movimiento. ¿Tá? Esto solo para dejar claro, supongamos que tenemos un cierto origen O, tenemos una partícula con masa m y que se mueve con una cierta velocidad v,
es decir, su cantidad de movimiento va a ser simplemente m por b, bueno, la posición que aparece es simplemente la posición respecto a ese origen O que nos tomamos como referencia. Esto para el caso de una partícula. Ahora, supongamos que lo que tenemos es un sistema de partículas. Si se trata de un sistema de partículas discretas, el momento angular total era simplemente la suma de los momentos angulares de cada una de las partículas. ¿Está? Esto nada más para dejar explícito que el momento angular es aditivo. ¿Ah? O sea, yo puedo sumar, o por supuesto vectorialmente, ¿no? Los momentos angulares de cada una de las partes del sistema. ¿Está? Y por último vimos qué pasaba cuando teníamos un cuerpo rígido, que era un caso particular de un sistema de partículas. ¿Ah? En este caso, nosotros no hicimos tanto hincapié en esto en el práctico, pero en el teórico seguramente hicieron esta distinción. Ustedes vieron que en general se verifica que la componente en Z, esto es la componente en la dirección del eje de rotación, ¿tá? De un cierto cuerpo rígido, la podemos calcular como el momento de inercia respecto a ese eje por la velocidad angular con la que está rotando. Esto es entonces en general. Y además, en el caso particular en el que el cuerpo era simétrico respecto a ese eje de rotación, podíamos generalizar esto un poco más y esta expresión no es solo la componente en Z, sino que es el momento angular total. ¿Ah? Esto entonces sucedía para un cuerpo simétrico respecto al eje de rotación. Donde, permítanme dejar aclarado por aquí que acá estamos hablando de la componente según la dirección del eje de rotación. ¿Está bien? Romina, bueno, si elegimos que el versor K apunta en la dirección, o sea, tiene la misma dirección que el eje de rotación, sí, eso está bien. ¿Ah? Bueno, y de vuelta, lo mismo que nos pasaba con la cantidad de movimiento, parecía como que esto era una cantidad un poco rara de definir, pero la razón por la cual la definíamos era porque también esta cantidad, bajo ciertas condiciones, verifica que se conserva. Entonces, permítanme dejar por escrita esa condición de conservación. La condición salía de la segunda cardinal escrita en términos del momento angular. Esa segunda cardinal la podíamos escribir como la suma de torques externos respecto a un cierto punto O es igual a la derivada del momento angular respecto a ese punto O respecto al tiempo. De esta ecuación se desprende que si la suma de torques externos respecto a O es 0, entonces el momento angular respecto a ese punto se conserva. ¿Bien? Esta es entonces la tercera ley de conservación que vimos en el curso. Denme un segundo que agrego el título, me quedó pendiente ahí el título de equilibrio de cuerpos rígidos. Ya voy, ya voy. ¿Cómo vamos hasta ahora? Genial. Acá. Entonces, bien. Ajá.
Vuelvo. Ay, déjenme abrir el chat. Ahí está, los encontré. Bárbaro. Equilibrio de cuerpos rígidos. Entonces, acá era bastante breve lo que había para decir de este tema. Simplemente, bueno, dado un cierto sistema compuesto por varios cuerpos rígidos que se encuentran en equilibrio, bien, hay fuerzas que se van ejerciendo en las distintas partes del sistema mutuamente, hay fuerzas externas actuando sobre el sistema, y sabemos que todo eso se encuentra en equilibrio. Bueno, ¿cómo imponemos que algo se encuentre en equilibrio? Planteando las siguientes condiciones. Las condiciones de equilibrio eran simplemente plantear que la suma de fuerzas externas sea 0 y que la suma de torques externos respecto a un cierto punto también sea 0. Estas eran las condiciones de equilibrio. Donde ahora, ¿qué condición tiene que cumplir este punto de acá respecto a qué punto puedo plantear la condición de equilibrio? ¿Se acuerdan? El punto de torque lo planteabas donde tuvieras más fuerzas. Ahí va. En general, en realidad, ¿desde dónde podemos plantear la condición de equilibrio? Respecto a cualquier punto. ¿Ah? Si el cuerpo está en equilibrio, su torque se tiene que anular respecto a cualquier punto. Y como regla general, como ahí estaba planteando el compañero, solemos elegir, o bueno, suele ser conveniente elegir el punto donde haya más fuerzas, donde anule más incógnitas, como lo quieran decir. ¿Ah? Igual ustedes traten de entrenarse pensando caso a caso cuál les será más conveniente. Pero bueno, si no tengo ni idea de cuál elegir, una buena regla es elegir el punto donde haya más fuerzas, entonces me anulo más términos. También pueden decir, elijo el punto donde haya más incógnitas, entonces me anulo más incógnitas. Pueden elegir varias cosas. ¿Bien? Pero esto en realidad es como, tómenlo con pinzas, ¿tá? Simplemente quédense tranquilos de que sirve cualquier punto y traten de entrenarse a ver si se dan cuenta cuál les termina conviniendo más para resolver el sistema. Juan Pablo, en realidad, recordá que estamos en equilibrio, entonces, además, nosotros el caso particular que estamos analizando es el equilibrio estático del cuerpo rígido, o sea que no solo no están acelerados, sino que todos los puntos del sistema van a estar quietos. Por eso es que podemos elegir cualquier punto, porque en realidad en este sistema la segunda cardinal va a valer en cualquier lado. ¿Ah? Solamente permítanme aclarar por acá, recordarles que agregar que la suma de torques externos respecto a otro punto Q, supongamos, es 0, no agrega información. Esto ya lo discutieron en el teórico, también lo discutimos en el práctico, solamente recuerden esto, ¿tá? Que si ustedes ya plantearon estas dos ecuaciones y sienten que les faltan ecuaciones, agregar otra ecuación de ese estilo no les va a aportar información. Seguramente lo que falta es otra cosa, otra condición, quizás una condición para la fuerza de rozamiento si la hay, o bueno, según el sistema particular, quizás aparezca alguna otra relación. ¿Tá? Pero eso, recuerden que si ustedes ya plantearon este sistema, agregar esto no agrega información nueva. ¿Tá? Pasamos entonces a la parte de oscilaciones. Último tema del curso. Y en este caso, entonces, esto ya lo estuvimos viendo bastante más recientemente, entonces capaz que lo tienen un poco más fresco. Pero bueno, acá la idea era que empezábamos diciendo, bueno, dado un sistema que está oscilando,
yo siempre puedo tratar de determinar la ecuación de movimiento del sistema. Eso ya lo estuvimos practicando en varios casos. Y vimos varias formas de determinarlo. Vimos que podemos hacerlo por dinámica, ya sea planteando la segunda ley de Newton, si se trata de un sistema, por ejemplo, masa-resorte, o la segunda cardinal, si se trataba, por ejemplo, de un péndulo. Recuerden que un péndulo no es otra cosa que un cuerpo que está rotando alrededor de un punto, por eso en este caso para hallar la ecuación de movimiento nos servía la segunda cardinal. También vimos que lo podíamos hallar por energía. Vimos un par de ejemplos con eso. Lo que importa es que si cuando hallamos la ecuación de movimiento llegamos a algo de la forma x 2 puntos más omega cuadrado por x igual 0, estamos concluyendo varias cosas. Lo primero es un movimiento armónico simple. Si verifica una ecuación de movimiento de esta forma, sabemos que el movimiento que va a seguir la partícula va a ser un movimiento armónico simple, la partícula o el rígido. ¿Bien? Además, sabemos cuánto vale omega. La frecuencia angular. Recuerden que si yo necesito hallar la frecuencia angular, lo único que tengo que hacer es encontrar la ecuación de movimiento, acomodarla a algo de esta forma, y si lo logro hacer, yo sé que lo que multiplica esto que está acá, lo que multiplica la posición va a ser la raíz cuadrada de la frecuencia angular. Y lo último que sabemos, como nosotros ya vimos cómo son las soluciones de una ecuación de esta forma, si llegamos a que la ecuación de movimiento sigue esa forma, sabemos que entonces la solución va a ser de esta otra forma. X de t igual c por el coseno de omega t más phi. Entonces, ¿cómo hacemos para determinar la solución? Ya sabemos que es de esta forma, pero eso no es todo lo que necesitamos, porque en realidad estas dos constantes que aparecen aquí son constantes que van a depender de cómo está armado el sistema. O sea, necesitamos haber hallado estas dos constantes para poder decir, sabemos cuál es la solución. Esto simplemente nos establece la forma de la solución. ¿Cómo hallamos la solución? Bueno, lo que hacemos es determinamos buscamos las constantes C y phi a partir, o bueno, imponiendo si quieren, las condiciones iniciales. ¿Quiénes son las condiciones iniciales? Recuerden que para una ecuación de segundo grado en la posición, las condiciones iniciales son la posición en el instante inicial y la derivada primera de la posición, o sea, la velocidad en el instante inicial. Si quieren, para dejarlo explícito, vamos a poner que esto es en tiempo. ¡Ay! Se me fue la moto. Posición en tiempo igual a 0. Y velocidad en tiempo igual a 0. Estas son las condiciones iniciales. Nos había quedado pendiente un detallecito en la clase pasada, que era qué pasa si la ecuación a la que llegué es de la forma x 2 puntos más omega cuadrado por x igual no 0, sino b, donde b es una constante. Le estoy llamando b para ponerle un nombre. Es un chorizo que depende de los parámetros físicos del problema, pero que además sabemos que es constante. Si llegamos a algo de esa forma, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Habíamos empezado a adelantar algo en la clase pasada, permítanme cerrar esa idea.
Si les pasa algo de esto, bueno, lo que tenemos que hacer es simplemente plantear este cambio de variable. Vamos a decir que definimos una nueva variable posición, que es la posición que yo estoy escribiendo, menos la posición de equilibrio. ¿Cómo determino esta posición de equilibrio? Bueno, una forma es planteando el diagrama de cuerpo libre más la condición de equilibrio. Esa quizás es un poquitito más larga. Otra es mirar directamente cómo nos quedó la ecuación de movimiento. ¿Qué pasa con aceleración? Bien, ¿qué pasa con el x dos puntos cuando estamos en la condición de equilibrio? ¿Cuánto debería valer la aceleración en el punto de equilibrio? 0. 0. Entonces, en realidad la posición de equilibrio la podemos hallar directamente desde acá. Sustituyendo en nuestra ecuación de movimiento que la aceleración sea 0, nos va a quedar entonces omega cuadrado por x, donde esta va a ser la posición de equilibrio, tiene que ser igual a b. Bien, estoy sustituyendo la ecuación de movimiento, de donde se desprende entonces que la posición de equilibrio es b dividido omega al cuadrado. Esto es exactamente lo mismo a lo que deberían llegar si lo hacen por este camino, ¿está? Lo estoy haciendo por este camino porque es un poquito más rápido. Entonces, lo que sucede en el caso en el que la ecuación es de esta forma es que esto también es la ecuación de un movimiento armónico simple, pero escrita respecto a una posición que no es la posición de equilibrio. Lo que debería suceder entonces si nosotros hacemos este cambio de variable, que es escribir ahora sí la posición, pero medida desde el punto de equilibrio, es que recuperemos la ecuación que teníamos antes con x dos puntos más omega cuadrado por x igual a 0, pero en esta variable u. Entonces, impongamos el cambio de variable. ¿Qué pasa con el u? El u dos puntos. En este caso, ¿cómo me queda en función de x? Si yo derivo esta expresión 2 veces respecto al tiempo, ¿cómo me queda? Te queda la aceleración del otro lado igual. Ahí va. Porque en realidad la posición de equilibrio es una constante, ¿verdad? Es una constante del sistema. Debería depender solo de parámetros físicos del problema, digamos. ¿No? Y bueno, de alguna posición por ahí. Entonces, cuando yo derivo esto, este término se me hace 0 y me queda que la aceleración en cualquiera de las dos variables da lo mismo. ¿Ah? ¿Esto para qué? Para poder hacer el cambio de variable. Entonces, impongamos el cambio de variable. Y en este caso nos termina quedando, sustituyo x dos puntos por cómo nos queda en función de u, o sea, u dos puntos. Acá me queda más omega cuadrado y sustituyo x como función de u. ¿Cómo hago eso? Paso sumando la posición de equilibrio. Entonces esto es u más la posición de equilibrio. Y esto tiene que ser igual a b. ¿Tá? Recuerden que la posición de equilibrio, en realidad acabamos de determinar que vale b sobre omega cuadrado. Permítanme escribirlo directamente acá. Entonces acá tenemos u dos puntos más omega al cuadrado por u más omega al cuadrado por b sobre omega al cuadrado. Fíjense que me va a quedar un b de un lado de la igualdad y el b del otro lado de la igualdad, que se me van a anular y por lo tanto de esta ecuación se desprende directamente u dos puntos más omega al cuadrado por u igual 0. ¿Se entendió eso? Vamos a dejar levemente más explícito esto, si fui muy rápido. Este término que está acá es omega cuadrado por u más b. ¿Ah? Ahí va. ¿Qué nos dice? Sí, perdón, dale. Me entreveré un poco con lo de u punto punto. ¿Por qué lo usaste? Estoy haciendo el cambio de variable en nuestra ecuación de movimiento. Entonces Está. sustituyo x dos puntos por cómo me queda en función de u y sustituyo x por cómo me queda en función de u. Eso fue lo que hice nada. ¿Sí? Está. Ahí va. Entonces, ¿qué nos dice esto? Primero, que la ecuación, esta que está acá, es una ecuación de un movimiento armónico simple con frecuencia angular omega. Bien, entonces, si llegamos a una ecuación de este estilo,
No tenemos que hacer el cambio de variable. Ya sabemos que si esto que está de este lado es una constante, entonces la frecuencia angular del movimiento va a ser omega. ¿Tá? Entonces, permítanme anotar eso nomás. Entonces, 1, la frecuencia angular en este caso también es omega. ¿Y qué me dicen acerca de la solución? Bueno, la forma que teníamos para la solución en realidad era provisto que la ecuación de movimiento fuera algo de este estilo. Pero eso no nos complica demasiado, porque eso quiere decir, entonces, usando lo que ya sabíamos, lo que tenemos es que la posición escrita en la variable u sí tiene que ser de esta forma. Y después, si lo que necesito es la posición escrita en la variable x, pues deshago el cambio de variable. Para escribir x en función de u, simplemente le tengo que sumar la posición de equilibrio. Entonces, la solución general de mi ecuación, que no es igual a 0, sino que igual a una constante, va a ser sencillamente la posición u de t más la posición de equilibrio. Dicho de otra forma, x de t va a ser c coseno de omega t. Ay, perdón, acá me estoy comiendo el más phi como la mejor. Coseno de omega t más phi, y acá tenemos coseno de omega t más phi más la posición de equilibrio. Y ya está. ¿Bien? Entonces, lo que quiero rescatar de esto es, en el caso en el que nos la compliquen y nos obliguen a escribir la posición no respecto a la posición de equilibrio, eso es lo que sucedía en los ejercicios 9 y 10 del práctico, no pasa nada, porque yo ya sé que la ecuación escrita de esta forma es un movimiento armónico simple, solo que no lo escribí respecto del equilibrio. Como no lo escribí respecto del equilibrio, me apareció esta constante aquí. Bueno, ¿qué sé de este movimiento? Sé que su frecuencia angular también es omega, igual que nos pasaba con la otra ecuación, y además ahora la solución, bueno, no va a ser exactamente esto, le voy a tener que sumar la posición de equilibrio. Igual que hacíamos en el otro caso, con esta nueva ecuación imponemos las condiciones iniciales y podemos hallar C y phi sin ningún inconveniente. ¿Ah? Esto quería mencionarlo, me tomé un poquito más de tiempo acá porque nos había quedado pendiente de la clase pasada. ¿Quedó alguna pregunta? Déjenme anotar eso último. Y podemos hallar C y phi con condiciones iniciales. Me cansé. Bueno, déjenme entonces exportar todo esto que ya se los paso. Esto es entonces el repaso pre-segundo parcial. Y bien. Déjenme ver si quedó bien y vamos a ver. Y ya se los paso, ¿bien? Todavía queda la otra clase, ni me lo digas. Pero no, además yo quiero ver alguna cosita más en los 15 minutos que nos quedan. Creo que quedó bien. Acá creo que se cortó un poco, pero vieron que se continúa acá. Así que creo que está bien. Se los voy a pasar. Y ahí lo mandé por el chat. Por favor, si a alguno no le llegó, que yo sé que a veces anda medio mal el chat de Zoom, si pueden, pásenselo entre ustedes. ¿Lo recibieron bien? Al menos algunos. Genial. Gurises. Pidió Jerónimo para ver un tipo muy particular de ejercicio. No sé si tenés algún ejemplo concreto de algún ejercicio parcial. Yo si no tenía algún par de ejercicios seleccionados
como para verlos rápidamente. No, profe, mejor vemos los tuyos y tipo, y después el mío igual lo pregunto en alguna clase de consulta o algo. ¿Preferís Porque, eso? ¿Seguro? sí, porque no tengo ninguno ahora, tipo, a mano. Ah, está perfecto. Y nos Entonces, queda poco tiempo. dale. Entonces, yo seleccioné un par de ejercicios eh, en base a lo que estuvieron pidiendo en la encuestita que hice la clase pasada. Bien, entonces quiero empezar por... Vamos a empezar por este, porque varios de ustedes pidieron repasar algo de momento angular. ¿Está? Entonces, leemos y trato de hacerlo como medio rápido, pero por favor, si quedan dudas, pregunten. ¿Tá? La idea de la clase no es que ustedes me vean hacer un montón de cosas, sino que se saquen las dudas. ¿Tá? Entonces, el ejercicio dice, una barra de masa MR y largo L pende en reposo desde uno de sus extremos, alrededor del cual puede girar libremente. Una partícula de masa igual a la mitad de la masa de la barra y velocidad v0 impacta en el otro extremo de la barra. La partícula sigue su trayectoria con una velocidad v0 sobre 2. ¿Cuál es la velocidad angular de la barra justo después del impacto? Entonces, primero que nada, fíjense que tenemos una colisión que en este caso, primero, no nos dicen nada de que sea una colisión elástica, de hecho no lo va a ser, ¿bien? Pero tampoco es una colisión completamente inelástica, no estamos en ninguno de los dos extremos. ¿Se acuerdan que hoy cuando estuvimos repasando mencionamos que podía pasar eso? Podía pasar que fuera una colisión inelástica, pero no completamente inelástica. ¿Qué tenía que pasar en esa circunstancia? Nos tenían que dar alguna información adicional. Y acá esa información adicional es esta que está acá. Nos dicen exactamente con qué velocidad sale una de las partes del sistema. ¿Tá? Entonces, en realidad, acá lo que tenemos, voy a repetir un poco con mis no tan buenas habilidades dibujísticas, un poco el dibujo, simplemente para fijar las ideas. Tenemos entonces la barrita colgando de ahí y vamos a suponer que estamos analizando el instante inmediatamente antes del choque. ¿Ah? Entonces venimos con, la masita viene con una cierta velocidad v0 y está justito acá. Y un instante después tenemos a la barra que apenas empezó a mover, ¿tá? Entonces yo la voy a dibujar como que ni se desplazó, pero sí adquirió una cierta velocidad, omega, ¿bien? Y además tenemos a la masita que siguió de largo con velocidad v0 sobre 2. Ok, entonces lo primero que corresponde preguntarnos acá, esto es un ejercicio muy parecido a lo que estuvimos discutiendo de aquel del resorte de torsión, pero un poquito más amigable. ¿Ah? Entonces, lo primero que corresponde preguntarnos es si hay alguna ley de conservación que nos pueda ayudar acá. Energía. Energía, dicen por ahí. Bueno, ¿qué pasa con la energía? Vamos una por una. ¿Se conserva la energía? Y se debería de conservar porque no hay fuerzas no conservativas. ¿Y qué pasa con esa colisión que hay ahí? En realidad, ¿te acordás que cuando lo que teníamos era una colisión, el análisis energético era un poco diferente? Teníamos que ver si la colisión era elástica o inelástica para estar seguros de si se conservaba o no la energía. ¿Te acordás que cuando tenemos una colisión pueden pasar cosas diferentes a las que si tenemos todas las fuerzas, que si conocemos y tenemos controladas todas las fuerzas del sistema, podemos separarlas, clasificarlas en conservativas y no conservativas y ver si realizan trabajo o no. Cuando hay una colisión pueden pasar otras cosas, como que se pierda energía en energía interna, en ruido, en deformación de los cuerpos. ¿Te acordás de eso, Jerónimo? Sí. Entonces, en realidad necesitamos ver cómo es la colisión. Y lo cierto es que no nos dicen que la colisión sea elástica. De hecho, No. a priori no lo sabemos. Entonces, en Yo realidad, pensé que era elástica, pero después volví a leer la letra y dice que sale a B0. O sea, claro, entonces, algo se pierde. exacto. Entonces, en realidad, no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar, pero a priori no, en principio esto no es una colisión elástica. ¿Ah?
Tampoco es una colisión completamente inelástica, será probablemente algo ahí en el medio, ¿bien? Pero bueno, no podemos asegurar que se conserve la energía. ¿Qué pasa con el P? La cantidad de movimiento lineal. Pero una pregunta, Carla. Dale, sí. Si vos tomás el sistema como la barra y la pelotita, ¿no podés igual decir que se conserva la energía? Lo que pasa es que lo que nosotros sabemos es con qué velocidad sale la pelotita 2. Pero no sabemos qué pasó en esa colisión. No nos dicen que sea una colisión elástica. Si no nos dicen que es una colisión elástica, no podemos usar esa información. ¿Tá? Por ahí viene el problema. Igualmente, aunque tomes las dos, o sea, la barrita y la pelotita como sistema. Y eso sería una fuerza Claro, interna. pero es que acordate que incluso, imagínate la situación en la que teníamos una colisión, ¿tá? Vienen esta masa con una cierta velocidad y esta con otra velocidad distinta. Y quedan pegadas. ¿Te acordás de esa situación? Sí, sí. Todo esto sale con otra velocidad v final. En este caso no se conserva la energía, por más que la fuerza del choque sea una fuerza interna. ¿Por qué no se conserva? Porque, bueno, para que ocurra esto de que queden pegadas, tiene que haberse perdido energía en deformar los cuerpos. La información que sabemos es que la velocidad de ambos es la misma. Acá pasa algo parecido. Nosotros no sabemos qué pasa en esa interacción, lo único que sabemos es con qué velocidad sale la masita 2. Pero no Ahí sabemos va. nada de la energía. Perfecto, gracias. No sabemos qué sucedió. ¿Qué pasa con la cantidad de movimiento? Bueno, es algo muy parecido a lo que habíamos visto en aquel ejercicio con el resorte de torsión. Es verdad que la fuerza de la colisión es interna, pero si nosotros aseguráramos que se conserva la cantidad de movimiento, entonces la barra, a continuación de, digamos, luego del impacto, no comenzaría, el gato hace cosas raras, no comenzaría a girar, sino que debería trasladarse. ¿Por qué es que comienza a girar en vez de trasladarse como predeciría la conservación de la cantidad de movimiento? Porque tenemos fuerzas impulsivas en el pivote. Bien, debido al impacto que se produce, esto genera que se produzca alguna fuerza en el pivote, que es quien mantiene ese punto de la barra quieto. Esa fuerza va a ser impulsiva porque va a ser en reacción a las fuerzas que se producen en el impacto. Bien, entonces de ahí sabemos que como existen las fuerzas de reacción, acá no nos vamos a molestar en encontrarlas, pero sabemos que hay fuerzas en ese punto que son impulsivas y por lo tanto no podemos asegurar que se conserve la cantidad de movimiento. ¿Esta parte se entendió? Una pregunta, lo de tipo la fuerza de esa reacción, ¿solo la planteaste ahora para explicarlo de que lo de que hay fuerzas? O sea, no es porque tengamos que plantearla para resolver o algo de eso. No, claro. O sea, tienen que saber que existen porque eso es lo que nos impide plantear la conservación de la cantidad de movimiento. Pero no vamos a tener que calcularlas ahora. ¿Ah? Bueno, nos queda una, a ver si con la última nos salvamos. ¿Se conserva el momento angular? Alguna se tiene que cumplir. ¿Qué me dicen? ¿Qué tenía que suceder para que se conservara el momento angular? ¿Se acuerdan? En realidad, Romina, ¿cuál era la condición que tiene que cumplirse para que se conserve el momento angular? ¿No era que tenía que ser simétrico? No, ojo, eso era ¿Recuerdo? para el cálculo, para la formulita del momento angular. Lo que habíamos Ah, visto era que el momento angular se conserva siempre y cuando no haya torques externos. ¿Bien? Entonces, está, ¿cuáles ahora son, sí. ahí va, ¿cuáles son las fuerzas que actúan en este sistema? Tenemos la reacción a la barra, ya la comentamos. También vamos a tener el peso de la barra que va a estar aplicado en su centro de masa. Si consideramos como sistema la masa más
la barra más la masita, también vamos a tener por acá el peso de la masita. ¿Bien? ¿Algo más? No, porque después las otras fuerzas que hay, bueno, son las fuerzas que se producen acá en el choque, pero esas sí, por acción y reacción se anulan. Bien, esas sí se anulan como fuerzas internas. Y bueno, entonces, ¿qué me dicen? ¿El torque es 0? Bueno, lo que podemos ver es que el torque sí es 0 respecto a un punto muy particular. El torque va a ser 0 específicamente respecto a el punto del pivote, llamémosle punto P. ¿Por qué? Porque bueno, en realidad, recuerden que para el torque necesitamos hacer el producto vectorial entre la distancia en la cual está aplicada la fuerza, o sea, la posición del punto de aplicación de la fuerza, y el vector fuerza. La reacción en este punto no hace torque, ¿cierto? Porque la distancia en ese caso es 0. La reacción del peso, perdón, el torque del peso de la barra también va a ser 0, porque la distancia y la fuerza son colineales. Y si me permiten hacer un poco de abuso del dibujo, estamos analizando el instante inmediatamente antes de que choquen, entonces también acá podemos suponer que la distancia, digamos la posición del punto de aplicación del peso de la masita, también es colineal con ese peso. ¿Están de acuerdo con eso? Entonces, en este caso, el momento angular se conserva siempre y cuando lo estemos calculando respecto a el punto P. Respecto a cualquier otro punto, ya no se va a cumplir, porque necesitamos ubicarnos en el punto P para que se nos vaya el torque producido por la reacción. ¿Ah? Pero respecto a el punto donde está aplicada esa reacción, no pasa nada. Ese torque es 0, entonces efectivamente el momento angular se conserva. Entonces el ejercicio se reduce a determinar el momento angular inicial del sistema y el momento angular final. En el instante inicial, la barra no se está moviendo. Entonces no hay una velocidad angular asociada a esa barra, por lo tanto no habrá un momento angular. Pero la masita sí, tiene una cierta velocidad. Entonces el momento angular en el instante inicial va a ser el momento angular de la partícula de la masa que está moviéndose con velocidad de 0. Entonces, a ver si alguno ya se anima a decir cuánto queda ese producto vectorial. Recuerden que lo que teníamos que hacer era la posición producto vectorial con la masa por la velocidad. Alguien casi se anima, pero no. ¿Sí? Ya lo dijo Ah, Romina. tenés... A ver, la distancia es L, estoy de acuerdo. La velocidad es V0 y no falta algo acá. Era R vector P. Ahí va, la masa. Bien. Y que esto es el resultado entonces de hacer R, que en este caso es el largo de la barra L, producto vectorial con la cantidad de movimiento, que es M por D, y nos falta determinar el sentido según la regla de la mano derecha y asociarla a un versor que dibujemos por acá. Entonces, permítanme dibujar un versor positivo saliente. Aplicando la regla de la mano derecha nos queda los dedos para abajo, según el R, doblamos hacia la derecha, según el B, nos queda el pulgar saliente, por lo tanto positivo según K. ¿De acuerdo? En el segundo caso, tenemos, ¿hasta acá vamos bien? ¿Sí? Bárbaro. En el segundo caso, ahora sí la barra se va a estar moviendo con esta velocidad omega, que es la que queremos determinar. Fíjense que la situación de la partícula es muy parecida, pero cambió la velocidad. Entonces, vamos a tener dos términos, el de la partícula y el de la barra. El de la partícula va a ser idéntico, solo que ahora la velocidad es la mitad. Bien, entonces en este caso vamos a tener la masa por V0 sobre 2 por el L,
todo esto según K. Y después tenemos que agregar el momento angular de la barra, que ¿cuánto nos va a quedar ese momento angular? Fíjense que acá tenemos un rígido rotando alrededor de un eje fijo. Sí, Jerónimo. M por omega por L sobre 2. A ver, entonces lo que estás aplicando, a ver si es esto lo que estás diciendo, es plantear el momento de inercia por omega, ¿verdad? Sí, Ahí va. básicamente. Esto, ahí va. Y el momento de inercia es el momento de inercia de la barra respecto a una de sus puntas, digamos, ¿no? ¿Y eso cómo nos quedaba? En realidad, el que sabemos es respecto al centro de masa, pero nosotros ya vimos un ejemplo, hoy no lo vamos a hacer en detalle, podríamos hacerlo con Steiner, y van a llegar a que esto es la masa de la barra, que nos la dan como m sub r por L al cuadrado sobre 3. ¿Está bien? Y todo esto nos falta definir que es positivo según K. Eso por regla de la mano derecha, giro los dedos en la dirección de omega, me queda el sentido del momento angular. Planteando entonces que el momento angular inicial sea igual al momento angular final, acá puse O todo el tiempo y habíamos llamado P al punto. Ahí va, ahora sí. Entonces básicamente tenemos que plantear que esto es igual a esto. ¿Bien? Y acá queda hacer cuentas nada más. De acá se despeja directamente el omega, ¿tá? Donde la masa además nos la daban como que es la masa de la barra sobre 2, la masa de la partícula. Entonces permítanme sustituir eso. Y acá tenemos la masa de la partícula sobre 2, por V0 sobre 2, por V0 sobre... Ahí. Ahí. Por V0 sobre 2 por L, más M sub R L al cuadrado sobre 3 por omega. Y de acá se despejó omega. Ese último pasito se los dejo a ustedes. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta de este ejercicio? Yo tengo una duda. Dale. ¿Se podría haber usado la conservación de I por W? En realidad, o sea, es lo que hicimos, solo que el I por omega se corresponde con la fórmula para un cuerpo rígido, ¿no? Entonces, cuando aparece el momento angular del rígido, sí, aparece el I por omega. Pero cuando es el de la partícula, usamos la definición del de la partícula, que te acordás que era R vector P. Que en realidad es lo mismo. Claro, ahí va. ¿Ah? Gracias. Muy bien, entonces, Ulises, nos dio para hacer este ejercicio, pero espero que el repaso les haya servido. Les recomiendo fuertemente que traten de hacer ejercicios de parciales anteriores y vayan preguntando en el foro, que vamos a estar pendientes, Juan Diego y yo. Y bueno, por supuesto va a haber clases de consulta que ya las vamos a avisar en los próximos días cuándo van a ser. ¿Tá? Y bueno, por mi parte quiero decirles que para mí fue un placer tener clase con ustedes. Muchas gracias yo sé que no es fácil tener clase entre tantos y bueno, fueron como súper respetuosos y no sé, a mí me gustó mucho el trato que tuvieron durante las clases, siendo lo difícil que era estar, bueno, uno solo acá, prestaba atención al chat y a todas esas cosas. Entonces, les agradezco mucho la paciencia que me tuvieron durante todo el semestre. Así que, bueno, nos vamos a volver a ver porque voy a seguir pendiente en el foro y vamos a vernos en la clase de consulta, pero les deseo desde ya muchos éxitos y bueno, nos estamos viendo. Muchas gracias de nuevo. Les quedó entonces pasado todo y dejo por acá entonces. Bueno, muchas gracias, profe. Muchas Gracias, gracias. profe, nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias.